Podría parecer extraño que en el siglo XX, el siglo del descreimiento, la obra de un poeta místico como San Juan de la Cruz pudiese tener la relevancia que, en efecto, tuvo. Pero es que los versos del Carmelita evidenciaban lo que para muchos autores modernos debía implicar la creación lírica: el acceso al conocimiento y la capacidad de verbalizar lo inexpresable. Y así, lo que para San Juan no fue sino el medio de articular la paradójicamente inefable experiencia mística, la comunión del alma con Dios, para el poeta moderno no supuso sino el modo de dar voz al silencio, al vacío o incluso a la nada. La influencia del poeta abulense fue, de hecho, honda y muy diversa. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, asimilando el fulgor de los versos de San Juan a las corrientes simbolista y modernista, muy pronto empleó algunas de las célebres expresiones del cántico para alumbrar sus versos, y así lo suscriben los poemas de La soledad sonora, de 1908, que escribió en sus años de retiro en Moguer. Pero donde tal vez más se advierte el intenso vínculo con el santo es en su última etapa, pues el particular panteísmo de Juan Ramón, aquel por el que el Dios deseante de la conciencia individual parece desleírse en el Dios deseado de la conciencia universal, bien podría asimilarse al alma de la noche oscura del poeta místico que anhela transformarse en el amado. En una perspectiva muy distinta, García Lorca se empapó de los versos del Carmelita en algunos de sus sonetos del amor oscuro, pues la unión de los esposos que celebra el cántico de San Juan, inspirada en el gozoso erotismo del Cantar de los Cantares bíblico, le ofrecía a Lorca una perfecta contextura para expresar el deseo carnal y evitando, de este modo, las posibles lecturas intelectualizadas que hubieran podido transferirle los elementos de otras tradiciones poéticas. Y así, los versos finales del soneto El poeta pide a su amor que le escriba, por ejemplo, evocan claramente la imaginería del místico. Llena pues de palabras mi locura, dice el poeta, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Y también el soneto El amor duerme en el pecho del poeta retoma la imagen por la que San Juan explicita la culminación de la vía unitiva, eso es, de la unión del alma con la divinidad, mediante el sueño que sucede al acto amoroso. En lo que concierne al autor señero de la poesía pura, a Jorge Guillén, huelga señalar que todo su cántico, cuya parte primera encabeza precisamente un verso sanjuanino, Al aire de tu vuelo, parece gravitar en torno a la tesitura del místico, aunque en Guillén cabría hablar siempre de un misticismo profano. Y también en Clamor y en Homenaje, cuyo poema Margen Vario, por ejemplo, recrea el goce de las nupcias, planea el tono del poeta abulense. Pues como Guillén sentenció en su ensayo Lenguaje y Poesía, San Juan habría conseguido, a su parecer, que la poesía fuese todo, iluminación y perfección. Asimismo, Cernuda y especialmente Gerardo Diego le dedicaron al santo muchas páginas de reflexión poética, pero fue Dámaso Alonso de nuevo quien más lo estudió. Y así, ahondando en las diversas tradiciones que la obra del místico convoca, de los salmos bíblicos a la imaginería petrarquista y de la lírica cancioneril a la poesía tradicional, se convirtió en uno de los mejores exégetas, aunque advirtiendo que sus análisis se realizaban solo desde esta ladera, es decir, no atendiendo a la dimensión teológica de la poética sanjuanina, sino situando en la común realidad. Y de ahí que el estudio de don Dámaso fuese refutado por fray Emeterio Setién, pues también desde la otra ladera los religiosos trataban de interpretar al místico. Ya adentrándonos en la generación de los años 30, la huella de San Juan sigue siendo manifiesta. Se percibe, por ejemplo, aunque por asociación con el petrarquismo, en la obra de Luis Rosales anterior a La casa encendida, de 1949.
y también Miguel Hernández, antes de adherirse a la poesía impura de tamiz nerudiano, asimiló ciertas imágenes del Carmelita, aunque sin vislumbre de religiosidad. En cuanto a los autores de la poesía social, Blas de Otero escribió un cántico espiritual en 1942, en el centenario del nacimiento del místico, y en La soledad cerrada, de Gabriel Celaya, un título de clara ascendencia gongorina, se advierten evidentes ecos de San Juan. El autor, además, dedicó al abulense una de las secciones de su ensayo Exploración de la poesía, de 1964, así como lo hiciera Carlos Bousoño en su paradigmático estudio Teoría de la expresión poética, de 1952. Con todo, es tal vez Luis Felipe Vivanco quien más se identifica con la actitud lírica del místico, y el nombre del Carmelita se atestigua con frecuencia en su diario. Pero como decíamos, la influencia de San Juan destellará de modo muy diverso, por lo que también la hallaremos en un poeta rimbaudiano como Claudio Rodríguez, en su visión extática de los campos de Zamora y en su ebria concepción de la cotidianidad. No obstante, fueron sobre todo los autores de la generación del 60 que defendían la poesía no como acto de comunicación, sino de conocimiento, los que ensalzaron la obra del místico y desde la perspectiva de la propia creación lírica. Pues los versos de San Juan logran impugnar el razonamiento lógico y los falaces conceptos de la lengua convencional mediante la belleza misma de la palabra, dando expresividad a los rasgos prosódicos y rítmicos, al cromatismo de los epítetos y a todo el entramado de símbolos que van engastándose en su obra y que, aunque derivan de nociones antitéticas, por este mismo motivo irradian su luz. La oscuridad y el resplandor, el goce y la herida, el canto y el silencio, o el recogimiento interior y el vuelo. Antítesis y oxímoros que convertirán lo abstracto en sensitivo, dando así la palabra a lo inexpresable y aun a lo incognoscible, lo que sólo la poesía, en su estado puro, podía y debía manifestar según los poetas del conocimiento. Por esta razón, fue José Ángel Valente quien mejor entendió y asumió la herencia sanjuanina, dado que buscaba ese punto cero del lenguaje que, siendo a la vez origen y destino, puede en consecuencia revelar lo más arcano, aquello que siquiera tiene nombre y que, sin embargo, la poesía nombra. La presencia de San Juan en la obra de Valente, además, es constante. Podríamos mencionar, entre otros muchos ejemplos, el poema El desvelado, de fines de 1952, es decir, antes de su primer libro, A modo de esperanza, que se explicita ya como un homenaje a Juan de la Cruz en Segovia y que nos remite al tema de la búsqueda, la de Dios, la de lo absoluto, retomando la imagen del ciervo herido que con frecuencia emplea el Carmelita. Asimismo, el poema Bajaba como un animal no visible el aire, incluido en Material Memoria de 1977-78, que se cierra con los últimos versos del cántico, o también la segunda estrofa del poema 30 de El Fulgor de 1983-84, donde resuena otro pasaje del cántico espiritual. Pero además de estos deliberados tributos, Valente no dejará de ahondar en la poética sanjuanina a través de sus ensayos, como La piedra y el centro o Las palabras de la tribu, donde, a propósito del tópico de la cortedad del decir, esto es, de la insuficiencia del lenguaje para expresar la sobreabundancia de ciertos contenidos, lo que precisamente defiende el autor es que la palabra poética del Carmelita explicitaría la posibilidad de alojar en su significante lo no dicho de forma explícita, como ese olvido en el que se abandona el alma del cántico en el instante de la unión en el que todo cesa. De un modo similar, Antonio Gamoneda asumió también la poética sanjuanina, pues identificó el extravío del místico con su propia actitud ante la creación. Gamoneda, como él mismo refiere, cuando se dispone a componer un poema, no plantea un asunto previo, no trata de expresar nada,
pues parte de una pulsión de naturaleza rítmica. Y de ahí que la expresión con la que San Juan se refería a la experiencia mística, aún no saber sabiendo, es la que para Gamoneda definiría con exactitud la experiencia poética. Lo que comparten los versos del Carmelita y los del Ovetense, pues, es que ambos apuntaban hacia un sentido que se expresa por omisión o incluso por negación, pues negar algo cuya dimensión escapa a nuestros sentidos y entendimiento nos permite, paradójicamente, otorgarle existencia. La actualidad de la poesía de San Juan, de hecho, radica en esta cuestión, ya que ejemplifica una de las categorías más pródigas de la estética y el pensamiento modernos, la de la negatividad. Y esta noción se relaciona además con el tópico de la cortedad del decir que antes mencionábamos, pues si un significado trasciende la racionalidad del lenguaje, la palabra poética, sin referirlo directamente, puede expresarlo siendo ella misma su huella o indicio. En el caso de San Juan, la inefable experiencia mística. En el de los autores modernos, el enigma de la propia creación poética. La riqueza del Carmelita, de hecho, ha propiciado múltiples interpretaciones, y tanto de carácter artístico como filosófico-religioso. Y la afinidad entre los escritos del santo y la mística sufí, por ejemplo, dio lugar al libro de Juan Goytisolo, Las virtudes del pájaro solitario, de 1988, título que aborda la alegoría del alma que, transformada en pájaro, vuela hacia Dios. Un asunto que el místico había apuntado en los comentarios en prosa a su cántico. Pero si la poesía de San Juan es capaz de expresar incluso lo que le está vetado al lenguaje, inevitablemente la música tenía que hacerse eco de sus versos. Y el compositor barcelonés Frederic Mompou culminó en 1967 una obra para piano solo cuyo título remite al oxímoron más celebrado del Cántico de San Juan, a la música callada. El sentido de este sintagma, de raigambre pitagórica, enlaza con la concepción de la armonía de las esferas que asumió San Agustín y que tanto cultivó la escuela poética salmantina durante el Renacimiento. Recuérdese, por ejemplo, la Oda Salinas de Fray Luis de León. Pero la música callada es también la expresión que mejor sintetiza el motivo por el que los versos de San Juan trazan uno de los meridianos de la lírica moderna, porque evidencian que la poesía puede hacer audible lo inefable. Y estas afirmaciones de Mompou relativas a su pieza Música callada podrían perfectamente definir la lírica de San Juan, puesto que si esta es la poesía de lo inefable, aquella és la música de lo inaudible. Aquesta música no té aire ni llum, és un dèbil batec del cor. No se li demana arribar més enllà d'uns mil·límetres en l'espai, però sí la missió de penetrar en les grans profunditats de la nostra ànima i regions més secretes del nostre esperit. Aquesta música és callada perquè la seva audició és interna.